Buenas tardes. Primero que todo, gracias a la universidad por esta invitación. Al doctor Marcos, a ustedes mis disculpas por cambiar y modificar un poco esta parte que tenían programada. Pero bueno, estamos aquí y la idea es compartir con ustedes, ojalá, algo de nuestra información que hemos tenido y ojalá sea del agrado de ustedes. El tema que nos corresponde es hablar sobre la pubalgia. Y resulta que hablar de pubalgia para el terapeuta, para los médicos, para todo el personal que trabaja salud en un deportista, es un reto muy grande, pero a la vez se puede convertir en un castigo. ¿Por qué digo de castigo? Realmente esta patología, si bien ha sido muy estudiada, todavía no se sabe claro, con certeza, cómo hacer para recuperarla. Este es nuestro propósito, compartir algo de nuestra experiencia y ojalá sea un estímulo para ustedes hacia futuro de hacer unas investigaciones que tengan, ojalá, un aporte importante para este proceso. Por definición, tiene múltiples definiciones, pero básicamente la podemos decir como un dolor crónico localizado en la ingle y que está asociada a alguna alteración en la parte biomecánica. Como característica de este síndrome doloroso, hay algo muy importante que queremos decir y asociar, es que es una lesión asociada a sobrecarga, a sobreuso. Esta causa de sobrecarga que se localiza en su zona, en este caso en la sínfisis púbica, se va a presentar con mayor frecuencia en deportes, o en, no necesariamente deportes, pero en el caso que estamos hablando, que es nuestra orientación en el día de hoy, que son deportistas, es muy frecuente en los deportes en los cuales hay movimientos explosivos, cambio de dirección y velocidad. Nombres le dicen la gran innominada, precisamente por tener muchísimos nombres, muchos queriendo decir qué es lo que pasa en ella, otros cómo sucede, y ha recibido muchísimos nombres. Entonces, uno de esos, síndrome de los rectos anterior de los futbolistas, un autor Bandini, síndrome pélvico artrósico anterior de los futbolistas, y cada uno le va dando un nombre, enfermedad pubiana dura y boeda, y la ingle dolorosa del futbolista de Naves. Realmente a mí los nombres prefiero quedarnos con dos, que es la osteopatía adinámica del pubis o la otra que manejamos como entesopatía funcional púbica. De pronto porque nos da un poquito más de orientación a lo que realmente está sucediendo. Entonces el nombre le decimos a todo: pubalgia, cualquier dolor, proceso inflamatorio crónico asociado a lesiones de sobreuso localizada en esta zona. Pero ¿por qué precisamente en esta zona? Y en esta zona tiene unas características y tenemos que ubicarnos en el pubis. Y encontramos que es una articulación que tiene una característica de ser ligeramente móvil y que está soportada con diferentes estructuras a las cuales se insertan no solamente las partes musculares y ligamentos, sino también que en esa área está soportada por una serie de estructuras cartilaginosas, tendinosas, y existen unos ligamentos que van a dar un soporte. Entonces, posteriormente lo vamos a mirar. Esta pelvis no es rígida, es una característica muy importante, debe haber algo de movilidad. ¿Y para qué? Para realmente permitir el movimiento. Sabemos que el ser humano solamente puede estar en dos estados, reposo y movimiento, y uno de estos es lo que nos orienta en el día de hoy. Entonces, como recuerdo, podemos decir, ya me han antecedido, han hablado mucha información, pero queremos recordar nuevamente la parte de dónde está asociada la parte de toda la parte de la columna lumbar, el hueso sacro, la parte de los huesos ilíacos, y esta es la zona a la cual nos interesa. Encontramos todo este tejido blando
que compromete la sínfisis de púbica y van a encontrar todos acá la parte de los ligamentos y las estructuras musculares que van a hacer su arribo en este sitio. Como vemos, no es una estructura solamente ósea, sino el mayor porcentaje va a ser de tejidos blandos. ¿Qué es lo que sucede realmente? Hay un desequilibrio, o lo que se intenta explicar es el desequilibrio que existe entre unas fuerzas, unos vectores de fuerzas que confluyen a nivel de la sínfisis del pubis. Entonces, en esta, que sería la parte anatómica más que corresponde al recto anterior, miramos como el recto anterior se pega a nivel de la sínfisis púbica, que sería en esta zona, y sabemos que la acción del recto anterior no solamente, como se hace en muchos programas de entrenamientos, la acción concéntrica del músculo abdominal, y queremos siempre hacer los mismos abdominales, sino la acción de frenado o acción excéntrica en la parte baja, que cumple una acción muy importante. Aquí va a acumular carga tensil por los movimientos, pero también vamos a obtener la inserción de lo que corresponde por los músculos abductores, en los cuales tenemos el mayor, el menor, incluso va a confluir ahí la parte del pectíneo. Entonces, toda esta acción de carga, cada vez que se produce una acción contráctil, va a producir una tracción sobre el hueso, y esa tracción continua, repetitiva, va a generar un proceso inflamatorio acumulativo en esta zona, que va a expresarse obviamente con un síntoma. Los factores biomecánicos que afectan en esta parte, encontramos muchos, pero lo más importante es recordar que se han hablado en las anteriores charlas y se ha hablado mucho de la parte biomecánica y cómo afecta y cómo es generadora de los mismos procesos patológicos que tenemos. Entonces, solamente cuando se produce un choque, un movimiento rápido a nivel de la cadera que produce una desestabilización, toda esta carga empieza a bajar a nivel de la parte de la columna lumbar, pasa a nivel del sacro, se irradia a nivel del hueso ilíaco, toda la parte del fémur llega a nivel de la parte inferior del pie, y por acción de lo que ya comentamos de la tercera ley de Newton, de acción-reacción, todo este proceso se regresa y se confluye con una absorción de ese movimiento, que es lo que nos permite a nosotros, y lo hacen necesariamente los grupos musculares. Esto nos permite pensar, intuir, que si nosotros sabemos que hay una alteración en alguno de estos procesos de absorción de carga, ya sean por acortamiento, por retracción o por una alteración previa a la actividad física, la absorción del movimiento, de la carga que produce, va a estar alterada y por ende se va a confluir más en esta zona. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes cuando tienen esta pubalgia? Básicamente hay una alteración en la movilidad, que habíamos dicho que este tipo de articulación es ligeramente móvil, y en estos pacientes, al ser sometidos por movimientos bruscos grandes, esta articulación va a generar un proceso de aumento en esa movilidad en esa zona por contracción de los grupos musculares. ¿Y qué encontramos en estos grupos, en esta característica? Es básicamente que encontramos lasitud en los ligamentos pubianos, desequilibrio muscular entre los aductores y recto anterior del abdomen. Cuando hablamos de desequilibrio, muchas veces pensamos en que hay acortamiento, otras veces no es acortamiento, sino presenta retracciones. Pero esto es lo que, en términos generales, en muchos estudios, es lo que está más asociado. ¿Qué encontramos también? Déficit en la movilidad de las articulaciones costofemoral y a nivel de la sacroiliaca. ¿Cómo resumo esto? Pacientes que tienen muchas hiperlordosis lumbar, pacientes que tienen acortamiento en el tendón de Aquiles, pacientes que tienen retracciones a nivel de los isquiotibiales, y es muy importante el proceso de evaluación. Entonces, todos estos factores son predisponentes a que al ser sometido la articulación a un movimiento explosivo rápido, genere hipermovilidad. ¿Qué sucede también? Que hay un aumento en la fuerza de cizallamiento o roce a nivel de las sínfisis púbicas al hacer movimientos amplios, repetitivos, y que tengan algo asociado, que es la velocidad. La anteversión pélvica o la hiperlordosis lumbar son factores predisponentes que asocian a que esta articulación pierda algo
de rigidez, en este caso se vuelva mucho más móvil. El jugador de fútbol siempre está sometido a cambio de dirección, cambio de frente, y están expuestos a soportar presiones de carga a nivel de la sínfisis púbica. Nuestra experiencia que tenemos con equipos es más a nivel de deportistas profesionales, pero también tenemos deportistas amateur, y ahora vemos que esta patología tiene una incidencia que se considera también es una lesión o una patología asociada como enfermedad, en este caso profesional, teniendo en cuenta que es muy frecuente que se presenten estos deportistas. ¿Cómo la clasifican? Realmente hay muchas formas según estadios, etcétera, pero creemos que como propósito práctico sería decir, dependiendo de la localización del síntoma, cuando está localizada en la parte superior, la ubicamos como pubalgia de característica alta. Si está localizada en la parte que compromete a los síntomas de los aductores, los músculos aductores del pectíneo, etcétera, y todo lo que tenga que ver con miembro inferior, le decimos baja, y la pubalgia mixta cuando se presentan en los dos. ¿Para qué nos permite esto? Realmente denominarlo de esta forma simplemente nos va a favorecer comunicarnos entre nosotros, entender un poco cuáles son los grupos musculares que están más afectados, pero en sí todavía hay mucha discrepancia acerca de cómo orientar, cómo tratar una pubalgia. El futbolista está sometido, y hablamos de futbolistas, pero realmente no es solamente el fútbol, es muy frecuente en deportes. Aquí en Cartagena son muy buenos en hockey, y tenemos ya, en hockey no, en patinaje, y en patinaje tenemos también en Barranquilla, aunque son no tan buenos como en Cartagena, hemos atendido casos de mujeres patinadoras, muchachos jóvenes patinadores, y que están asociados a este deporte. Pero también está el hockey, realmente se practica poco, pero se presenta, y ya lo hemos visto en atletas también. Entonces, no solamente quisimos hablar de fútbol porque realmente es parte del estudio y lo que queremos compartir con ustedes, pero al final se producen los mismos movimientos a nivel de la cadera. ¿Qué dice la literatura? La literatura, como ustedes ven, hay mucha información que realmente no es tanta, pero ¿qué queremos compartir con ustedes? Lo que dice y algo de nuestra experiencia. Es más frecuente que se presente en adultos jóvenes por práctica intensiva. Esto podría tener una explicación. Realmente los jugadores jóvenes inician los programas muchas veces con una falta de programación, una falta de evaluación, y es muy difícil ver en ellos los factores predisponentes. Aparte que las cargas de trabajo a las cuales están sometidos estos jóvenes muchas veces no son controladas. Entonces es una explicación, pero también se presenta, y lo hemos visto en muchos de los deportistas, cuando ya están al final de su carrera y han sido sometidos a muchas lesiones, y hemos tenido muchos casos en los cuales estos deportistas tienen antecedentes que prevén la pubalgia, como son cirugías anteriores, lesiones anteriores, y entendemos e integramos lo que había dicho la doctora Eliana, de entender cuáles son los conceptos de cadenas de movimientos y todos los procesos, que no hay solamente un área afectada, sino un segmento afectado por una alteración funcional, generalmente ahí nos incluimos nosotros, un mal diagnóstico, mal tratamiento en esta parte. Bueno, Benazos hace un estudio y dice que la incidencia es de 2 a 5% de la incidencia de esta enfermedad en cualquier